Muy bien, les voy a pedir si por favor alguien me puede comentar por el micrófono si se ve bien. Así podemos comenzar, porque no los voy a ver en el chat. ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve bien. Fantástico, muchísimas gracias por el aviso. Bien, bueno, si alguien tiene alguna duda me va interrumpiendo por micrófono, no hay problema, y si no, cuando termino la presentación, leo las consultas que haya en el chat, ¿sí? Bien, bueno, en este webinar vamos a estar hablando de las buenas prácticas en la elaboración de la curva de calibrado. Y estas buenas prácticas tienen que ver con lo que es la elaboración y la medición de esa curva de calibrado, ¿sí? Vamos a ver que la importancia que tienen las buenas prácticas en lo que es la elaboración de las curvas de calibrado tiene que ver con la posibilidad y la necesidad de generar trazabilidad metrológica, ¿sí? En la medición que nosotros vamos a realizar. También la importancia que tiene generar una buena curva de calibrado tiene que ver con evitar resultados erróneos, ¿sí? Que uno tenga una curva de calibrado que esté preparada erróneamente y que luego nuestro resultado en la medición sea incorrecto. Y por otro lado, tiene que ver con brindar seguridad en el proceso analítico. La elaboración y la medición de la curva de calibrado es parte del proceso analítico, del proceso de medición de ese ensayo. Por lo tanto, si yo estoy asegurando la elaboración y la correcta medición de la curva de calibrado, estoy asegurando una parte del proceso analítico y puedo de alguna manera quedarme tranquila, ¿sí? Que por lo menos esa parte del proceso analítico está bajo control. Después tendré otros pasos en el proceso analítico que controlaré, ¿sí? Por ejemplo, mediante lo que es la medición de una muestra control, para poder asegurar sí que todo el proceso analítico como tal estuvo bajo control. Pero teniendo una buena curva de calibrado y controlándola como corresponde, puedo asegurar que esa parte del proceso analítico que corresponde a la medición está asegurada, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es una curva de calibrado? Bueno, vamos a decir que es un método muy utilizado en química analítica para determinar la concentración de un analito en una muestra. Vamos a ver que este método se basa en la relación entre la concentración, ¿sí? Y una determinada señal analítica, ¿sí? Entonces tenemos la concentración en el eje de las X, ¿sí? Y la señal analítica, sí que puede ser absorbancia, área, ¿sí? En lo que es el eje de las Y. Conociendo esta relación, ¿sí? Va a ser posible conocer la concentración de un analito en una muestra que tiene una determinada señal analítica, ¿sí? Mediante la ecuación de en principio, la ecuación de los mínimos cuadrados. Esto es como para que podamos repasar un poquito estos conceptos relacionados con la curva de calibrado. Vamos a ver que la elaboración de la curva de calibrado va a tener dos pasos importantes o dos momentos importantes que es necesario poder asegurar esas buenas prácticas. Y es lo que estábamos conversando recién. En primer lugar, la preparación de los patrones, ¿sí? Y por otro lado, la preparación y medición de la curva de calibrado propiamente dicha, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Que ambas hacen en lo que son las buenas prácticas en la elaboración de la curva de calibrado. No solamente me tengo que centrar en preparar y medir correctamente esa curva de calibrado, ¿sí? Sino también en preparar los patrones o esas soluciones intermedias que yo utilizo y que preparo a partir de una solución estándar patrón y que luego utilizo para la medición de esa curva, o para la elaboración, mejor dicho, de esa curva de calibrado. Esta primer parte, este primer paso, ¿sí? Este primer paso es tanto o más importante que la medición y preparación de la curva de calibrado. Ahora, cuando vamos a hablar de las buenas prácticas, sobre qué actividades dentro de esta elaboración y preparación de la curva de calibrado nos vamos a centrar. En primer lugar, vamos a hablar de lo que son soluciones estándar, lo que hablábamos recién, material volumétrico, enrase, almacenamiento, rotulado, equipamiento, condiciones de laboratorio y reactivos adicionales. Vamos a ir desglosando cada una de estas acciones, ¿sí? en la elaboración y en la medición de las curvas de calibrado para ver cómo afectan y cómo controlarlas para poder tener resultados correctos. Comenzando con lo que es la solución estándar empleada. Si nosotros vamos a usar una solución patrón, ¿sí? Esa solución patrón
va a ser una solución que tiene que tener trazabilidad metrológica, ¿sí? ¿Y cómo la establezco? ¿Cómo me aseguro que tiene trazabilidad metrológica? A partir de lo que es un certificado que viene con esa solución patrón. Cuando ustedes, por ejemplo, si yo les traigo aquí a colación la foto de una solución patrón de Merck, ¿sí? Van a encontrar ustedes que esta solución, ¿sí? De Merck, ¿sí? Nos dice que es trazable al material de referencia certificado del NIS con que se elaboró esta solución, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que esta solución, si yo compro esta solución de Merck, Merck la preparó con una solución de hierro, en este caso de nitrato de hierro, trazable al NIS, ¿sí? Entonces, y ahí es donde establezco la trazabilidad metrológica porque el NIS es un instituto metrológico, ¿sí? Entonces, de esa manera yo me aseguro que la solución que estoy utilizando tiene trazabilidad metrológica. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando compran este tipo de soluciones, siempre tienen que venir acompañada de un certificado, ¿sí? Que pueden tanto tenerlo cuando ustedes lo reciben al producto o poder descargarlo de la página. La solución que ustedes utilicen para poder preparar la curva de calibrado no debería estar vencida, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo no debería estar vencida? Bueno, porque eso es en teoría. Uno sabe en el laboratorio que muchas veces nos pasa que tenemos soluciones vencidas, ¿sí? Y trabajamos con soluciones vencidas. No podemos dejar de lado esa realidad, ¿sí? Yo podría decir, no se utiliza y no se utiliza, ¿sí? Y no lo hagan y... Bueno, pero eso sería un teórico y sería en un laboratorio ideal en donde uno tiene los recursos de una manera espectacular brindada, ¿no? Pero no nos pasa en todos los laboratorios. Nos pasa muchas veces que uno compra reactivos en el laboratorio y para luego generar una nueva compra hay problemas económicos, hay problemas de tiempos, hay problemas de organización, hay demoras, ¿sí? Hay prioridades que hacen que luego uno tenga que trabajar, aunque sea un mínimo corto tiempo, con soluciones vencidas, ¿sí? En este caso, ¿qué ustedes tienen que tener en cuenta? Poder de alguna manera reforzar, ¿sí? El control sobre estas curvas de calibrado o sobre el proceso analítico cuando, por alguna razón, trabajan con soluciones vencidas. Para poder amortizar de alguna manera esta situación, pueden levantar un trabajo no conforme, ¿sí? Pueden gestionar una no conformidad. Entonces, de esa manera ustedes se van a proteger diciendo, sí, yo ya sé que estoy trabajando con una solución vencida y lo que voy a hacer para esto es esto, esto y esto, ustedes lo gestionan como tal. Y por otro lado, también si ustedes ven que esta situación se puede repetir en el tiempo, ¿sí? O que esta solución se puede repetir en otras áreas, lo que pueden hacer también es incluir esta situación en la matriz de riesgos, ¿sí? Y por otro lado, es importante que esta solución patrón esté correctamente almacenada, ¿sí? Muchas veces nos pasa que cuando uno compra una solución patrón, nos pide que esté almacenada a resguardo de la luz, a tal temperatura, ¿sí? O con una cantidad de humedad determinada y demás. Y muchas veces uno tiene que tener en cuenta de poder tener en el laboratorio esas condiciones para poder almacenar esta solución patrón, ¿sí? Y por otro lado, es importante, esto es una práctica en el laboratorio, ¿sí? Que también les va a servir a ustedes para cualquier otra solución que ustedes utilicen. Utilizar lo necesario y no regresar al frasco original. Si, por ejemplo, yo tengo que tomar, ¿sí? Tengo esta solución, ¿sí? De Merck. Y tengo que tomar, yo sé que en total tengo que tomar 50 mililitros, ¿sí? Para poder preparar después una solución intermedia o para preparar la curva de calibrado. Entonces, en un vasito de precipitado, saco de este frasco 50 mililitros, 55 mililitros, cuestión de que yo pueda trabajarlo desde lo que es el vaso de precipitado y no colocando dentro del frasco el tips de la micropipeta, ¿sí? Porque ahí podemos, de alguna manera, favorecer lo que es la contaminación de toda la solución, ¿sí? En el caso de que tengamos el tips o la micropipeta sucia. Si ustedes, por alguna razón, por ejemplo, tienen que tomar de esta solución patrón una alícuota de 0,5 mililitros, ¿sí? Bueno, ahí ustedes pueden o tomar, por ejemplo, pasar a un vaso de precipitado 1 mililitro, ¿sí? Bueno, y van a saber que hay una cantidad que van a tener que tirar luego, si van a usar 0,5 y van a tirar 0,5, o si van a
a colocar un tips, ¿sí? Con una micropipeta dentro de la botella, del frasco, que sea un tips nuevo, ¿sí? ¿Y por qué digo que sea un tips nuevo? Porque acá yo también podría decir, los tips no se reutilizan, pero sabemos, ¿sí? Que en el laboratorio los tips son uno de los accesorios que se utilizan que son caros, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, los tips los lavamos después de usarlos, ¿sí? Si tienen esa práctica por una cuestión de recursos, una cuestión de tiempo o cuestiones internas del laboratorio, para lo que es la utilización de soluciones, ¿sí? Patrón, no coloquen dentro del frasco tips usados, ¿sí? Siempre un tips nuevo, ¿sí? Y en el caso que ya empiece a quedar poquito volumen de la solución, o sea, aquí, en el fondo, ¿sí? Ahí sí trasvasen a un vasito, ¿sí? O trasvasen a un frasquito que sea de menor volumen, porque ahí sí es más difícil de meter toda la micropipeta dentro de la botella, ¿sí? Y llegar hasta el fondo. Son prácticas que a ustedes les van a servir para evitar la contaminación de esta solución patrón, ¿sí? Vamos a ver que hablábamos de soluciones madre y soluciones intermedias, ¿sí? Nosotros a partir de esta solución patrón, ¿sí? Por ejemplo, de Merck, que tiene trazabilidad, puedo generar una solución madre, ¿sí? Por ejemplo, puedo, a partir de lo que es una solución de 1000 miligramos litro, ¿sí? De hierro, puedo preparar una solución de 100 miligramos litro, ¿sí? Y a partir de ella puedo preparar diferentes soluciones intermedias, por ejemplo, de 10, de 50, de 5 miligramos litro. Y así voy trabajando a diferentes concentraciones, generando lo que son soluciones madres e intermedias con diferentes concentraciones y a partir de las cuales a mí me van a servir para luego generar una curva de calibrado de manera correcta. Esto pasa cuando yo, si tuviera o pudiera tomar o tendría que tomar una alícuota para preparar la curva de calibrado de lo que es la solución patrón que compré, sería muy poquita la cantidad y por lo tanto el error aumentaría a la hora de la medición, ¿sí? Nos habla como recomendaciones que hay que tomar alícuotas del estándar y de los reactivos adicionales desde un recipiente o con tips de micropipeta sin uso, ¿sí? Esto que hablábamos anteriormente. Y por otro lado, hay que rotular esas soluciones intermedias, ¿sí? Que generamos. ¿Con qué lo rotulo? Bueno, con un sticker, ¿sí? O con una etiqueta como tienen los chicos en la escuela, ¿sí? Lo que lo colocamos es a la botella y le ponemos quién preparó esa solución, el lote, el nombre de la solución, la concentración de la solución, las consideraciones importantes, por ejemplo, guardar a resguardo de la luz, hasta tal temperatura, o la condición que nosotros consideramos que va a durar más o que va a tener una mejor respuesta. La fecha de elaboración y la fecha de vencimiento, ¿sí? Para la fecha de vencimiento, ustedes pueden hacer un estudio de vida, ¿sí? De esta solución intermedia, viendo que la respuesta que ustedes tienen en la curva de calibrado es buena. Cuando ustedes empiecen a ver que la curva de calibrado comienza a decaer o no cumple con los criterios, es porque ha llegado esa solución intermedia o esa solución madre a la fecha de vencimiento, ¿sí? Generalmente estas soluciones les van a durar muchísimo tiempo, ¿sí? Entre 2, 3 meses duran fácilmente, pero de todos modos también se acaban más rápido, entonces generalmente no llegamos tampoco a ese tiempo, ¿sí? Pero es interesante hacer un estudio de vencimiento de la solución para quedarnos tranquilos de que el tiempo que estamos usando, cuando lo vaya a usar esa solución, no tengo que estar pensando de que quizás ya se me venció y cuando lo mida tengo que tener en cuenta la posibilidad de que me dé mal, ¿sí? Por otro lado, tenemos el material volumétrico, que es importante que uno controle, ¿sí? Cuando es utilizado para la elaboración de las curvas de calibrado. Ese material volumétrico tiene que tener, es importante que tenga, una comprobación intermedia, ¿sí? La comprobación intermedia es una actividad de confirmación metrológica realizada a intervalos planificados con el fin de establecer la evidencia objetiva de que los equipamientos cumplen con los requisitos especificados. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que todo material volumétrico que yo utilice para preparar la curva de calibrado, ¿sí? Ya sea para tomar la alícuota del estándar, ya sea para poder generar la solución, ¿sí? O sea, un matraz, una micropipeta, una pipeta, tiene que estar calibrado. Y a intervalos planificados, realizar una comprobación intermedia de ese material volumétrico, ¿sí?
Para la comprobación intermedia, si ustedes la realizan en el laboratorio, ¿sí? La comprobación intermedia es una actividad que ustedes pueden, si tienen una balanza analítica calibrada, con la precisión que corresponde, un termohigrómetro calibrado y analistas que estén cualificados, pueden tranquilamente hacer la comprobación intermedia ustedes en el laboratorio. No van a poder hacer quizás lo que es la calibración de ese material volumétrico porque ustedes no van a tener en el laboratorio de rutina las condiciones para establecer una calibración, pero sí para poder realizar una comprobación intermedia. ¿Sí? Y acá se muestra en el esquema lo que es la planificación para poder establecer lo que es una calibración y una verificación. Por ejemplo, si yo establezco un periodo, ¿sí?, de calibración del material volumétrico, y también les va a servir para este esquema para cualquier tipo de equipamiento crítico en un proceso analítico, en este caso se establece de manera anual, ¿sí? De enero de un año a enero del año siguiente se calibra. Si de manera anual calibramos, por ejemplo, estamos hablando ahora de material volumétrico. ¿Cómo aseguro yo que desde enero a enero, ¿sí?, del 2009 al 2010, la pipeta, la micropipeta, el matraz, ¿sí?, sigue teniendo la calibración correcta? Por ejemplo, de que el matraz no se fisuró, de que el matraz no tuvo una corrosión interna, ¿sí?, de que la micropipeta no tuvo un desgaste interno y esté midiendo incorrectamente, de que la pipeta no se haya, de alguna manera, el vidrio en la punta de la pipeta quebrado y yo no lo vi, ¿sí? Entonces tengo un volumen incorrecto. Para eso es importante la comprobación intermedia y en este caso está planificada en este esquema cada 6 meses, ¿sí? Entonces, calibro una vez al año y también verifico o hago la comprobación intermedia cada 6 meses. Entonces, de esa manera me aseguro que el material volumétrico que utilizo está bajo control y que sigue estando calibrado, ¿sí? Por otro lado, es importante con respecto al material volumétrico el calentamiento del material volumétrico. Muchas veces nos pasa, ¿sí?, sobre todo cuando tenemos muchas actividades, ¿sí?, que el material volumétrico no nos alcanza, ¿sí?, o se nos acumula para poder lavar y después llega el momento que tenemos que usarlo y no lo tenemos disponible. Entonces nos apuramos para poder tener el material volumétrico necesario y generar una curva de calibrado, generar una dilución, ¿sí?, o procesar una muestra. Es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿sí?, que hay material volumétrico que para poder, de alguna manera, acelerar el proceso de secado, podemos usar una estufa, ¿sí?, una estufa de secado. Pero esos material volumétrico que uno va a utilizar, una estufa de secado para poder acelerar ese secado, son el material volumétrico que no tienen una intervención crítica en la medición, ¿sí? Por eso hablamos podemos secar el Ermeyer, podemos secar vasos, podemos secar pesafiltros, que no importa si el vidrio se dilata o si el vidrio se expande, digamos, o tiene algún tema de su composición, ¿sí? Porque no me importa cuánto me va a contener. O cuánto luego de esa dilatación o de esa deformación que pueda tener el vidrio se haya corrido del valor que está estipulado. Pero para el material volumétrico, ¿sí?, que nosotros utilizamos para generar curvas de calibrado, para generar diluciones, ¿sí?, para procesar muestras, en ese caso, el material volumétrico no debe ser calentado para acelerar el secado, ¿sí? Ni los matraces, ni las pipetas, ni las micropipetas, ni los tips de las micropipetas, ¿sí? Esto es importante que uno lo tenga en cuenta. Porque ahí sí, si el vidrio tiene una deformación, el volumen que va a contener, ¿sí?, o el volumen que va a expulsar, si es una micropipeta, o una pipeta, perdón, puede comenzar a variar, ¿sí? Y vamos a tener luego problemas o errores en los volúmenes que vamos a estar conteniendo o vamos a estar expulsando. Vamos a ver un poquito el tema de las micropipetas, ¿sí?, con respecto al material volumétrico crítico dentro del proceso de elaboración de una curva de calibrado. Vamos a ver que hay que tener en cuenta el tema del giro del dial, ¿sí? Nos dice que cuando pasamos de un volumen mayor a un volumen más pequeño, basta con ir bajando el dial para alcanzar el volumen deseado, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen que ir de un volumen, por ejemplo, de 10 mililitros a 5 mililitros, ahí bajan el dial y no hay problema.
¿sí? Pero cuando queremos pasar de un volumen pequeño a otro mayor, debemos girar primero la rueda, ¿sí?, del selector, 1/3 vuelta por encima del volumen que queremos medir, para luego bajarlo lentamente. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen que pasar, por ejemplo, si pasan, por ejemplo, en una micropipeta de 2 mililitros a 1 mililitro, no hay problema. Pero si ustedes pasan de 1 mililitro a 2 mililitros, en ese caso, ¿qué es lo que más pasa generalmente? Porque uno va generando la curva de calibrado del menor volumen al mayor volumen, ¿sí? Entonces va tomando alícuotas cada vez mayores con la micropipeta. En ese caso, la recomendación que se da y que está descrita en los manuales de las micropipetas es pasarnos un poquito, ¿sí? 1/3 es un valor, digamos, aproximado de referencia, como para que uno sepa, no me voy a pasar, por ejemplo, si es de 1 a 2, no me voy a pasar a 4 y para bajar a 2. No, me paso si tengo que medir 1, mido 1, cuando tengo que medir 2, mido 2,5, ¿sí? 2,2, ¿sí? Y bajo a 2, ¿sí? Eso lo que hace es aumentar la precisión de la medición, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, es importante la posición en la que hago la toma del líquido, ¿sí? Para llevar a cabo, nos dice, una correcta aspiración del líquido, es muy importante mantener la micropipeta siempre en posición vertical. Nos pasa muchísimas veces que es como que nosotros inclinamos el vasito de precipitado, inclinamos el vial en donde tenemos la muestra o tenemos el patrón, nos inclinamos junto con el material de vidrio. ¿Sí? Parecería que es como que vamos a tomarlo mejor si nos vamos todos para adelante o todos para atrás con el cuerpo y con el vasito. Esa práctica lo que hace es, o puede generar, ¿sí?, que el volumen que estamos tomando no sea el correcto, ¿sí? Entonces, siempre la posición de la micropipeta tiene que estar vertical, ¿sí? Por otro lado, la profundidad del pipeteo también es importante, ¿sí? Nos dice que al momento del pipeteo es importante mantener la punta de la micropipeta lejos del fondo del recipiente. De lo contrario, podría provocar la creación de burbujas de aire. Esto también nos pasa muchas veces. Uno siente que si va hasta el fondo del vaso de precipitado o el fondo del frasco del estándar, vamos a tomar mejor el volumen de muestra, ¿sí? O el volumen de la solución. Eso lo que puede favorecer es que se empiece a entrecortar, ¿sí?, el volumen y termina generando, ¿sí?, porque choca con el fondo, y termina generando burbujitas de aire, ¿sí? Entonces el volumen, si yo no me di cuenta y no estuve atento, el volumen que tomé va a ser menor, ¿sí? Estas recomendaciones con respecto a las micropipetas a ustedes les van a servir para cualquier toma de volúmenes, ¿sí? No solamente para la elaboración de las curvas de calibrado, ¿sí?, sino también para tomar una muestra, ¿sí?, o para poder tomar una dilución, para poder generar una dilución, ¿sí? Y vamos al dispensado, ¿sí? Estuvimos hablando de cómo tomar la posición de la micropipeta para poder tomar el líquido, y ahora, ¿cómo dispensamos ese líquido? Bueno, para dispensar el líquido hay 3 formas, ¿sí? La primera es dejarlo caer por el lateral, ¿sí?, del recipiente, como muestra acá. Otra es dosificar suavemente el líquido sobre la superficie, ¿sí? Coloco ahí, ¿sí?, bien sobre la superficie, trato de colocar el tips. Y otra es introducir la punta en el líquido, ¿sí? Son 3 formas que son consideradas correctas. A mí particularmente la que me gusta más es esta forma, ¿sí? Porque lo que hago es volcar el líquido, ¿sí?, o el líquido que tomé con el tips, lo vuelco al costado, ¿sí?, sobre la pared, luego tapo, ¿sí?, o le pongo el tapón, en este caso tiene una tapita, pero puedo hacer es un matraz, puede ser un tapón. Y lo que hago es, con este líquido que tiene, ¿sí?, dentro de ese matraz o el tubo, limpio, ¿sí?, y quito todo el líquido que yo había dispensado en la pared. En estos casos, ¿sí?, no es raro que suceda, pero puede suceder. Yo estoy tocando la superficie, ¿sí?, aquí y aquí. Por lo tanto, al sacar el tips, si la concentración es muy chiquita que yo estoy colocando, ¿sí?, o que estoy queriendo diluir, puede ser de que al quitar el tips, parte de esa concentración se me vaya, ¿sí?, digamos, en el tips, en la parte externa del tips, ¿sí?
¿sí? Entonces, luego voy a tener una concentración, o puedo tener una concentración menor, ¿sí? Entonces, generalmente yo recomiendo esta posición, pero bueno, están todas aceptadas, ¿sí? Así que ustedes, teniendo en cuenta sus formas de trabajo, pueden usarlas y no habría problema. El lavado del material volumétrico. Es importantísimo que el material volumétrico que se utilice para elaborar la curva de calibrado esté limpio, ¿sí? En primer lugar, ustedes, una vez que ustedes lavan ese material volumétrico, esos matraces, esas pipetas, ¿sí? Los vasitos de precipitado en donde van a colocar la alícuota de solución patrón para luego no utilizarla desde el frasco. Lávenla con una jabonilla, ¿sí? De detergente neutro o alcalino, ¿sí? Y luego de enjuagarlo con agua de grifo, hagan un enjuague con agua bidestilada, ¿sí? O destilada primero y bidestilada luego, ¿sí? Y pueden, si quieren y tienen tiempo, dejar sumergido en este enjuague de agua bidestilada el material. Pueden colocar, bien como está aquí en la foto, una batea con agua bidestilada que les puede durar una semana tranquilamente y lo utilizan solamente para enjuague. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Una vez que terminan de lavar el material volumétrico con la jabonilla, y el lavado, por supuesto, con agua de grifo, le pasan un enjuague primero con agua destilada y luego sumergen ese material en agua bidestilada y lo dejan 2 horas, por ejemplo, ¿sí? También lo que pueden hacer es, si no quieren utilizar una batea, pueden, por ejemplo, si son matraces, llenar los matracitos con agua bidestilada y dejarlos ahí 2 horas como para que de alguna manera termine, haces un enjuague final con un agua mucha más pura, ¿sí? ¿Qué pasa si por alguna razón la curva de calibrado que yo utilicé me ensució los matraces, me ensució las pipetas, ¿sí? Me ensució el vaso de precipitado que yo usé para poder colocar la solución patrón? Bueno, en ese caso pueden reforzar lo que es la limpieza, si no alcanzó con con la jabonilla de detergente alcalino o neutro, con la preparación de una solución de ácido nítrico 1+1, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Colocan, o sea, lavan el material, ¿sí? Con jabonilla, ¿sí? Luego lo enjuagan con agua de grifo, le hacen una primera enjuague con agua destilada y luego colocan ese material en ácido nítrico 1+1. Así como ustedes tienen una batea para lo que es agua bidestilada, pueden tener una pequeña batea para ácido nítrico 1+1, ¿sí? Y colocar, sumergir ese material que está sucio o no logran poder limpiar del todo, por un tiempo también de aproximadamente 2-3 horas a ese material para que el ácido trabaje y pueda liberar la suciedad que queda adherida, ¿sí? En este caso también pueden hacer lo mismo, pueden tener una piseta en la cual tienen el ácido nítrico 1+1 y lo que hacen es llenar, por ejemplo, los matraces con el ácido y dejarlo reposar unas horas para poder hacer que actúe ese ácido en los matraces, ¿sí? Para el caso de las pipetas, si ustedes necesitan limpiarlos, ahí sí les recomiendo que tengan una pequeña batea, ¿sí? Y puedan colocar un fondito de ácido nítrico y sumergen las pipetas en el ácido, ¿sí? También por un tiempo. También como dato opcional, si ustedes tienen la posibilidad de tener un sonicador, ¿sí? Bueno, los movimientos del sonicador sumado al movimiento, a la acción del ácido, favorece lo que es el lavado del material volumétrico, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas son recomendaciones para que ustedes puedan mejorar el lavado, ¿sí? O la limpieza del material volumétrico, sobre todo para los que son utilizados en las curvas de calibrado, ¿sí? Esta forma de limpiar el material volumétrico lo pueden aplicar para cualquier tipo de momento, ¿sí? No solamente para la curva de calibrado, ¿sí? También lo pueden usar si utilizan o generan o miden una muestra que la muestra era complicada, quizás tenía mucha grasa o bueno, no sé, tuvieron que hacer un proceso de calcinación y las cenizas eran cenizas que eran difíciles, y hay cenizas que son muy, muy maleables y fácilmente se diluyen y no hay problema, pero hay cenizas que son difíciles, que quedan algunos restos pegados, adheridos, y bueno, son difíciles de tratar, ¿sí? Hasta que terminan de diluirse, ¿sí? Entonces, bueno, en esos casos, o muestras que tuvieron que calentarse, entonces, bueno, el material de vidrio
terminó quedando manchado. Bueno, este tipo de forma de lavado para ácido nítrico es fantástica, ¿sí? Y suplanta de alguna manera lo que es la solución sulfocrómica que antes se utilizaba tanto, ¿sí? Que ahora se dejó de usar porque es muy tóxica y es muy, muy, genera daños muy grandes, ¿sí? Si llega a tocar la piel. Por otro lado, hablamos del tipo de material volumétrico, la clase de material volumétrico que vamos a utilizar. Es importante que para la curva de calibrado como tal, ustedes utilicen un material volumétrico de clase A, de primera instancia, ¿sí? Si pueden comprar un material volumétrico que tenga certificado, ¿sí? Que tenga, o sea, el certificado lo va a tener porque es de clase A, pero que tenga número de lote, ¿sí? O número de lote individual, muchísimo mejor, ¿sí? Van a ver que en estos certificados que van a tener el material volumétrico de clase A, que ustedes puedan adquirir, van a encontrar, ¿sí? Leyendas como esto que trata acá, que yo les traigo a colación. Vamos a leerlo juntos. Nos dice, el certificado de calibración individual indica que el material ha sido medido individualmente con la mayor precisión y cuidado. Este proceso individualiza el material por medio de una codificación irrepetible y se le realiza las mediciones para luego obtener un volumen medio real acompañado con su correspondiente incertidumbre de medición. Las mediciones se realizan controlando rigurosamente las condiciones ambientales, como sea temperatura, temperatura ambiental del agua, presión, humedad, conductividad, etc. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto que les estoy leyendo? Cuando ustedes compran un material volumétrico de clase A con certificado de lote individual, es un material volumétrico el cual en el cuerpo del matraz tiene grabado un código que es único para ese matraz, ¿sí? Y lo mismo pasa con las pipetas. Ese tipo de material volumétrico tiene una trazabilidad metrológica mucho más alta, ¿sí? Que el material volumétrico sin clase o de clase B, ¿sí? Si ustedes van a comprar este tipo de material volumétrico de clase A, siempre cómprenlo en laboratorios de calibración, ¿sí? Los cuales venden, ¿sí? Materiales volumétricos que están calibrados, ¿sí? Y que ustedes van a ver que eso sucede cuando el laboratorio de calibración, que también venden material volumétrico, están acreditados y que están bajo el acuerdo de mutuo reconocimiento del ILAC, ¿sí? Son, en Argentina, por ejemplo, IVA, ¿sí? Puede ser una marca que es reconocida, esta industria vidriera argentina, ¿sí? Y ustedes pueden comprar con tranquilidad este tipo de material volumétrico, ¿sí? ¿Qué pasa? Hablamos de material volumétrico y hablamos de compartir material, ¿sí? Muchas veces nos pasa que en el laboratorio compartimos material, ¿sí? Yo tengo mi material volumétrico que lo uso para elaborar la curva de calibrado, y también el laboratorio de al lado lo usa para unas muestras que mide de vez en cuando porque no tiene matraces de 25 mililitros. Entonces yo se los presto. Bueno, y las muestras son complicadas, y son un poquito complicadas, son muestras aceitosas, pero es una vez por mes. Bueno, y la curva de calibrado tuya la medís todas las semanas. Bien. Compartir material volumétrico está bien, ¿sí? Porque uno muchas veces es necesario, no hay otra opción. Pero en el caso del material que se utiliza para la curva de calibrado, traten de no compartirlo, ¿sí? Van a ser como mucho 5 matraces, ¿sí? Porque la curva de calibrado generalmente tiene 5 puntos, como mucho, ¿sí? Entonces, eso guárdenselo para ustedes, ¿sí? Y si lo tienen que compartir porque no hay otra opción, bueno, que la limpieza que ustedes hagan de ese material cuando vuelve al laboratorio, que sea exhaustiva, como charlamos hace un ratito. Entonces, como decimos, no compartir el material utilizado para la curva de calibrado, pero bueno, vayamos nuevamente a la realidad de los laboratorios, ¿sí? Si lo tengo que compartir, lo lavo, ¿sí? Aumento el grado de limpieza. El enrase, ¿sí? El enrase de ese material volumétrico, ¿sí? Ven ustedes cómo nos hemos detenido en el material volumétrico porque es en donde uno generalmente comete la mayor cantidad de errores, ¿sí? En la elaboración de la curva de calibrado. En el enrase, ¿sí? Lo importante es que ustedes lleven a volumen, ¿sí?
de una manera que sea más precisa. Por ejemplo, con una pinceta Pasteur, con una pinceta o con una pipeta Pasteur, ¿sí? Esto ustedes le van a ir agarrando la mano a medida que vayan preparando las soluciones, ¿sí? Pero de esa manera es más meticuloso la llegada al enrase. Luego que ustedes llegaron al enrase, lo que hacen es tapar a ese matraz, ¿sí? Y lo que hacen es agitarlo. Y volver a esperarlo, ¿sí? Unos segunditos para ver si tenemos que corregir, ¿sí? Ese enrase, ¿sí? Les hago una recomendación, ¿sí? Que lo aprendí trabajando tantos años en el laboratorio. Cuando ustedes enrasan, ¿sí? Nos pueden pasar dos cosas, ¿sí? Cuando enrasamos nos puede pasar que nos falta un poquito de volumen, si nos faltan unas gotitas para llegar al enrase, después de agitar me doy cuenta que me faltan unas gotitas, entonces lo que hago es agregarle, por ejemplo, agua destilada, si tenía que llevar a volumen con agua destilada, completo y ya va, ya está. ¿Qué pasa si cuando estoy enrasando, por más que yo haya enrasado con una piseta, con una pipeta Pasteur y tomé todos mis recaudos, me pasé? ¿Sí? Bueno, en ese caso, ¿sí? No agiten y saquen, ¿sí? Bien de aquí, bien sobre la superficie, saquen el poquito que se pasaron, ¿sí? Porque he comprobado, ¿sí? Que hasta que yo no agito, generalmente el estándar o la muestra que agregué y demás está en el fondo, ¿sí? Porque generalmente cuando uno hace este tipo de trabajos de preparación de curva de calibrado y demás, uno trabaja en serie, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno agrega, por ejemplo, 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros del estándar, después le agrega algún ácido o algún reactivo que sea de complemento, los mililitros que correspondan, y después le agregamos, por ejemplo, el agua destilada para llevar a volumen. Hasta que yo no agito, generalmente, todos esos reactivos que agregué quedan en el fondo y en un volumen hasta la mitad, ¿sí? Diluidos. Si yo sigo agregando agua, hasta acá arriba no tengo una cantidad de estándar o de reactivos significativa, ¿sí? Que pueda aportar un error, ¿sí? Entonces, lo que pueden hacer ustedes para salvar la situación, si no significa esto que con esto ya está resuelto, pero para salvar la situación, ¿sí? Pueden quitar las 2, 3 gotitas, el pequeño volumen que se pasaron de aquí arriba sin agitarlo, ¿sí? Y prueben, puede ser que tengan suerte y que puedan salvar esa curva de calibrado y ese punto, ¿sí? Y también hay que evitar el error de paralaje, ¿sí? Cuando uno enrasa los matraces. Bueno, con el tema de, por ejemplo, una titulación es más difícil porque, bueno, muchas veces las buretas uno las coloca sobre los soportes, entonces, bueno, no puedo estar sacando y poniendo del soporte la bureta, entonces me tengo que buscar muchas veces un banquito o algo para poder llevar a la altura de los ojos el enrase. Pero en el caso de los matraces yo los agarro con la mano y los llevo a la altura de mis ojos, ¿sí? Que esa es la altura correcta para evitar el error de paralaje, ¿sí? Que va a hacer que yo tenga o que yo haga un enrase incorrecto por de más o por de menos si yo lo miro desde abajo o desde arriba, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que es el almacenamiento de la curva de calibrado. Muchas veces nos pasa que nosotros tenemos que preparar la curva de calibrado en el momento, ¿sí? Y luego desecharla, ¿sí? No la puedo guardar porque, bueno, hay reactivos que no puedo, dentro de esa curva de calibrado, que agregué y que no puedo guardarlos, que se descomponen con el tiempo. Se degradan porque pueden ser orgánicos y demás. Y por otro lado, hay muchas curvas de calibrado que yo tengo un tiempo de lectura, por ejemplo, como pasa con flúor, con la medición de flúor por el método de FANS. ¿Sí? Yo cuando empiezo a agregar los reactivos, el reactivo de FANS, tengo un tiempo de aproximadamente media hora para hacer la medición. Después el FANS empieza a degradar. ¿Sí? Entonces yo no puedo hacer la curva de calibrado, agregar el FANS, tener todos los colores del rojo y medirlo de acá a 3 horas, porque no va a ser una curva de calibrado correcta. La degradación va a ser de que la curva de calibrado me dé de algún modo buenos resultados porque la degradación es general para todos los puntos de la curva que generé. Pero va a estar corrida, ¿sí? Va a estar degradada esa curva de calibrado, ¿sí? Y por otro lado, es importante preparar y guardar en las condiciones que correspondan, a resguardo de la luz, a la temperatura que corresponde, y realizar el estudio de estabilidad para poder establecer el tiempo de vencimiento, como les comentaba anteriormente. Lo podemos hacer para las soluciones intermedias o las soluciones madres, como les contaba, y también para las curvas de calibrado cuando las almacenamos, ¿sí? Entonces, yo voy a ver que
voy a estar midiendo la curva de calibrado, la mido cuando la preparo, fantástico, la mido a la semana, la mido a los 15 días, la mido al mes, la mido a los 2 meses, y bueno, ya está. Más de 2 meses una curva de calibrado no sería bueno recomendarlo porque ya comenzamos a tener mucha variabilidad en lo que es la medición, ¿sí? Hubo mucho uso, ¿sí? En la rutina, ¿sí? De esa curva de calibrado, ¿sí? Mucha variación en la rutina de esa curva de calibrado, ¿sí? Por otro lado, es importante el almacenamiento del material volumétrico y conservarlo por separado del material a utilizar las muestras, ¿sí? Y rotular el almacenamiento. ¿Qué significa esto? Si yo tengo matracitos de 25 mililitros que los tengo guardados en mi alacena, y también tengo, que los uso para la curva de calibrado, y también tengo matraces de 25 mililitros que los utilizo para las diluciones de las muestras, es importante que estén separados, ¿sí? Que tenga, por un lado, los matraces que utilizo para la curva de calibrado y por otro lado, distinto, los matraces y todo el material que utilizo para las mediciones de las muestras, las diluciones y demás, ¿sí? Y lo mismo pasa no solamente con los matraces, pasa también con las pipetas. Si yo utilizo pipetas para hacer las diluciones de las muestras, para poder tomar alícuota de las muestras o para poder utilizar en la rutina, ¿sí? Preparar soluciones y demás, y tengo pipetas que las utilizo, ¿sí? Para lo que es la preparación de la curva de calibrado, esas pipetas son solamente para la preparación de la curva de calibrado, ¿sí? No almacenar, sí, esto es importante, no almacenar, ¿sí? Lo que son el material volumétrico para lo que son el uso de las muestras de rutina, sobre todo cuando son alimentos y son fármacos, porque se pueden contaminar o pueden quedar residuos de contaminación en el material volumétrico, ¿sí? Y cuando hablo del rotulado de ese material volumétrico, ¿sí? Y vean que seguimos hablando del material volumétrico porque es más allá del uso del material volumétrico en el envase, en el volumen y demás, la forma en que lo utilizo ese material volumétrico es el que más errores genera en el momento de elaborar y de preparar y de medir una curva de calibrado. Nos dice que una vez que se descarta la curva de calibrado y el material volumétrico es lavado, debe eliminarse el rótulo y nunca tachar, ¿sí? Muchas veces nos pasa que uno prepara una curva de calibrado y tenemos una curva que va de 0,5, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y en la curva de calibrado, yo puse en el matraz, ¿sí? Acá le escribí 0,5, 1, 2, 3 y 4. Cuando medí la curva de calibrado, lavo el matraz, lavo todos los matraces, ¿sí? Los pongo a secar, todo fantástico, y nunca le borré el 1, 2, el 0,5, 1, 2, 3 y 4. Entonces los sequé así. Sí, están fantásticos, están limpios, pero están rotulados todavía. ¿Qué pasa si yo después en algún momento tengo que preparar una curva de calibrado con otras concentraciones, ¿sí? O una curva de calibrado distinta, para otro analito? No sirve, ¿sí? Y puede generar error que yo vaya, agarre el matraz que dice 1, lo tache y le ponga, no sé, 0,7, ¿sí? Porque la concentración que necesito preparar es de 0,7. Si ustedes, ¿sí? No tienen la forma de poder tachar, de poder eliminar ese valor, ese número que colocaron, esa concentración que colocaron en primera instancia, puede generar errores, ¿sí? Porque uno tiene una vorágine de rutina que hace que diga, yo ya sé que el de 1 es el de 0,7 y lo tacho así nomás y sigo, ¿sí? Porque uno está apurado, uno siempre está apurado en el laboratorio, ¿sí? Pero en este tipo de cuestiones es importante frenar y hacer este tipo de situación y limpiar. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que nos equivocamos cuando medimos toda la curva de calibrado. Y nos va a dar bronca de haber perdido tiempo en haber generado o medido una curva de calibrado que estaba mal, ¿sí? Y que solamente podríamos haber evitado limpiando el matraz, ¿sí? El rótulo de la curva de calibrado, ¿sí? Siguiendo un poquito con lo que estábamos diciendo, debe estar presente y ser completo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Rotular siempre los matraces, ¿sí? Y saco ese rótulo una vez que dejo de usar el matraz, como vimos en la filmina anterior, y le coloco valores y unidades, ¿sí? No coloco 1, 2, 3, 4, 5, coloco 1 miligramo litro, 2 miligramos litro, coloco 0,1 microlitro, 0,2 microlitro, porque si no, no sabemos después qué es, ¿sí? Porque nos puede pasar
que yo haya preparado una curva de calibrado. ¿Y qué pasa? Preparé una curva de calibrado que era de 1, 2, 3 y 4 y 5 miligramos litro de calcio. Y en la curva de calibrado, en el matraz, yo le puse 1, 2, 3, 4, 5. Esa curva de calibrado yo la podía dejar, por ejemplo, para el día siguiente. Entonces mido hoy y también voy a medir el día siguiente. Mañana mido con la misma curva, ¿no? Fantástico. ¿Qué pasa si al final de la jornada me descompongo y mañana no voy a trabajar? Arriba de la mesada quedó una curva de calibrado, ¿sí? Que dice 1, 2, 3, 4, 5. La persona que va a seguir con los ensayos, porque yo no voy a ir a trabajar porque estoy descompuesta, no sabe que es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Salvo que yo, mientras estoy en cama, pueda llamarle y decirle, mira que 1, 2, 3, 4, 5 es la curva de calibrado de calcio. ¿Sí? Pero si yo no tengo posibilidad de avisar, la persona que va a reemplazarme no sabe que es 1, 2, 3, 4, 5. O puede deducirlo o puede no deducirlo y equivocarse. ¿Sí? Por eso es importante colocar en los matraces no solamente el valor, sino también las unidades. ¿Sí? Y también sumamos, si pueden colocarle qué es, como decíamos recién, 1 miligramo litro calcio, ¿sí? 0,5 miligramos litro cobre, ¿sí? Porque si no también nos pasa que decimos, 1 miligramo litro de qué, ¿sí? Y capaz que voy y busco en los procedimientos y encuentro que tanto, por ejemplo, la curva de calcio, para medir calcio, es 1, 2, 3, 4, 5. Y la curva para medir, no sé, fósforo, también es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo digo, ¿de qué será esta curva? ¿Será de calcio o será de fósforo? ¿Sí? Entonces, siempre el valor, la unidad y a qué analito corresponde. ¿Sí? Y con los equipos, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Esos equipamientos que voy a utilizar para medir la curva de calibrado. Que estén calibrados, que tengan la comprobación intermedia, que tengan comprobaciones de funcionamiento, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es, por ejemplo, una pendiente, una ordenada al origen, lo que es un R cuadrado, ¿sí? Una línea base, ¿sí? Un blanco. Un área, bueno, esas son comprobaciones de funcionamiento que me permiten a mí, antes de medir la curva de calibrado o luego de medir la curva de calibrado, tener valores que me aseguran que ese equipo funcionó correctamente, ¿sí? En esa operación analítica. Y por otro lado, operar el equipo en las condiciones especificadas. ¿Sí? Si el equipo me dice en el manual que tiene que operar entre 10 y 45 grados, bueno, tengo que operarlo en esas condiciones, ¿sí? O en también a humedad y operación adecuadas. Por lo tanto, vemos también que otra de las condiciones, saliendo un poquito de lo que es el material del laboratorio, son las condiciones del laboratorio. Y vamos a ver que la suciedad en la mesada y en el laboratorio también favorecen a que nosotros nos equivoquemos, ¿sí? O que haya errores en lo que son las mediciones, en la elaboración de las curvas de calibrado. Que haya polvo en la mesada o en los equipos, ¿sí? Que haya suciedad por muestras en la mesada, ¿sí? Yo medí, por ejemplo, una muestra de harina, después medí, o estuve pesando una muestra o trabajando, procesando una muestra de queso, después estuve procesando un efluente, y bueno, y me fueron quedando un poquito de efluente, unas gotitas de la muestra, y esa suciedad, ¿sí? Esa limpieza inadecuada va a favorecer a lo que es generar curvas de calibrado, generar diluciones, generar un proceso analítico que puede terminar con un error en el resultado. ¿Sí? Esto no solamente afecta a lo que es la elaboración de una curva de calibrado, sino que afecta también a todo el proceso analítico. Los matraces no rotulados, ¿sí? En lugares de trabajo, ¿sí? Que tenga un matraz arriba de la mesada sin rótulo. Una solución que preparé y que estaba tan apurada que no llegué ni a ponerle el rótulo y mañana lo pongo. Mañana lo pongo y hace una semana que ese matraz está arriba de la mesada, ¿sí? Y puede volver a pasar lo mismo. Puede pasar que no vaya a trabajar y que el que me suplanta no sabe qué es ese matraz. Puede pasar que yo misma me equivoque y tome ese matraz, ¿sí? Esa solución. Puede pasar que la persona que limpia el laboratorio corre ese matraz del lugar que yo sé que lo puse ahí, en ese costadito izquierdo de la mesada. La persona que viene a limpiar el laboratorio limpió, dejó impecable el laboratorio y corrió ese matraz y lo puso en una estantería porque consideró que era más seguro. Y ahora, ¿dónde está el matraz? Y lo puso con otros matraces y ahora no sé cuál era el matraz, ¿sí? Entonces, es importante las condiciones del laboratorio con respecto a la limpieza y el orden.
Y los reactivos adicionales, ¿sí? Por último, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Soluciones de colorantes, soluciones catalíticas, soluciones ácidas o básicas, ¿sí? Que nosotros utilizamos y que, en lo que es la preparación de la curva de calibrado. ¿Sí? Como hablamos hoy del SPANS, como puede ser también un ácido, una solución de ácido que se agrega en una curva de calibrado, ¿sí? Soluciones que se necesitan para poder generar la curva de calibrado. Aparte del estándar, ¿sí? Esos también tienen que ser preparados y usados para la curva de calibrado, ¿sí? Solamente para la curva de calibrado. Y se toman alícuotas con tips sin uso o desde un recipiente. Los trabajamos de la misma manera que trabajábamos los estándares, ¿sí? Porque si contaminamos este tipo de soluciones, también contaminamos lo que es la curva de calibrado, ¿sí? Por lo tanto, si resumimos, las buenas prácticas, ¿sí? En lo que es la elaboración de las curvas de calibrado, buscan evitar lo que es contaminación de la curva de calibrado, degradación de la curva de calibrado, ¿sí? Porque, por ejemplo, la almacené, la guardé, la preparé, la usé por un tiempo que no correspondía o en una forma, en un lugar que no correspondía, y equivocación, ¿sí? En el momento de utilizar esa curva de calibrado. Y esta recomendación, ¿sí? Las buenas prácticas en las tareas del laboratorio van a evitar estas tres cuestiones, ¿sí? Que ustedes tengan una contaminación y no solamente vamos a corrernos de lo que es la curva de calibrado, ¿sí? Ustedes eviten, con las buenas prácticas ustedes van a poder evitar contaminación, ¿sí? De los ensayos, degradación, ¿sí? Tanto de las muestras que ustedes van a procesar, de los reactivos que ustedes van a utilizar y equivocación de las muestras, equivocación en los resultados que ustedes informen, ¿sí? No solamente en la curva de calibrado, sino también, por ejemplo, cuando vayan a pesar una muestra o vayan a hacer la medición o la dilución de una muestra, ¿sí? Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado con la información que teníamos para compartirle y ustedes vean que, como les contaba recién, son recomendaciones de buenas prácticas que muchas de ellas, ¿sí? Por ejemplo, la de material volumétrico o la de la limpieza y demás, sirven no solamente para la elaboración de una curva de calibrado, sino para poder llevarlas a las actividades del laboratorio y poder de esa manera asegurar el resultado, ¿sí? Asegurar la validez del resultado, que es lo que a nosotros es nuestro norte, ¿sí? Es lo que a nosotros nos importa frente a un resultado que estamos emitiendo, ¿sí? Bueno, aquí les comparto lo que es el mail, ¿sí? El mail institucional y mi mail también, y el WhatsApp, por si tienen alguna consulta, alguna duda sobre esta situación, pueden escribirnos sin ningún problema y nosotros vamos a responderles, ¿sí? Bien, voy a salir acá de la presentación para poder compartir con ustedes, ¿sí? Y escucharlos. Si tienen alguna consulta para hacernos, ¿sí? Bien, bueno, de manera opcional, ¿sí? Ustedes pueden tramitar, si desean, ¿sí? Lo que es el certificado de participación de este webinar, ¿sí? Les voy a compartir aquí por el chat las formas de pago, ¿sí? Para que ustedes puedan tramitar de manera totalmente voluntaria el certificado de participación de este webinar, ¿sí? Con el certificado también se va a compartir la presentación en formato PDF para que ustedes puedan tenerla. Bien. Bueno, Adriana, muchas gracias por los comentarios. Bien. Uy, fui muy rápido. La gente del laboratorio de análisis me dijo que fui muy rápido con el habla. ¿Se pudo entender? ¿Está la gente del laboratorio todavía presente? Bueno, Marta, muchas gracias. Gracias, Tracy. Bueno, espero que la gente del laboratorio pueda haber escuchado y no haya ido tan rápido. Este encuentro, ¿sí? Lo van a poder luego visualizar las veces que quieran, porque lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo cuando lo necesiten, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, si no hay consultas, vamos a dar por finalizado este encuentro.
Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Y bueno, cualquier consulta que vaya surgiendo, pueden hacerlo por el mail o por WhatsApp, no hay ningún problema, ¿sí? Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde.